vamos a utilizar el criterio del cociente, o también se le llama el criterio de la razón, o el criterio, miren acá, el criterio de Allenberg. Para utilizar este criterio, bueno, se nos pueden dar tres casos. Y básicamente aquí lo que debemos hallar es este límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto de esta expresión. O sea, a sub n más 1 sería ese término que está en la serie, n más 1 con el término n más 1, y acá el término tal cual como es. Y miramos a ver cuánto nos da el límite. Dependiendo de lo que nos dé el límite, entonces escogemos una de estas tres opciones. Aquí, por ejemplo, si el límite nos da menor que 1, la serie es absolutamente convergente. Si el límite es mayor que 1 o si nos da infinito, la serie diverge. Y si el límite da exactamente 1, el criterio del cociente no es concluyente. Entonces vamos a mirar, a ver, tenemos que calcular este límite, lo vamos a hacer de esta manera. Bueno, entonces el límite sería, nos queda límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto. Aquí sería valor absoluto del término a sub n más 1, el término siguiente, sobre el término a sub n. Este de aquí, este es el término a sub n. Entonces, el término a sub n más 1 es simplemente, en cualquier caso, en cualquier ejercicio que te den, es simplemente donde está la letra n, sumarle 1. Es simplemente colocarle eso. Entonces nos queda n más 1. Simplemente es así. Y esos serían los dos términos que utilizamos en el límite. Bueno, entonces nos queda el límite de esta manera. Límite n tiende a infinito. Bueno, entonces aquí quedaría el término n más 1, que sería el de acá, nos queda 1 sobre 2n más 1. Todo esto sobre el término a sub n, que es el término pues normalito, el planteable en el ejercicio, valor absoluto, ¿sí? Bueno, y a partir de aquí entonces empezamos a arreglar esta expresión para ir, pues, que nos quede una mejor expresión para poder calcular el límite. Veamos pues. Entonces, aquí lo que podemos hacer es aplicar ley de la oreja o multiplicación de extremos y medios. Aquí sería 1 por 2 elevado a la n. Ese es el término que quedaría en el numerador. Entonces nos queda límite cuando n tiende a infinito. Entonces te decía 1 por 2 elevado a la n, pues da lo mismo, 2 elevado a la n, sobre, acá sería 2n elevado a la n más 1 por 1, el producto de los medios. Al multiplicar por 1, pues nuevamente nos da lo mismo, 2 elevado a la n más 1. Valor absoluto. Pero entonces, fíjate que el valor absoluto lo podemos quitar, porque esto de aquí es una exponencial, n tiende a infinito y la serie inicia en 1, o sea, esto nunca va a ser negativo, esta exponencial, y esta tampoco va a ser negativa, o sea, es el resultado de lo que está aquí internamente nunca va a ser negativo, así que pues no es necesario el valor absoluto, lo podemos quitar realmente. Entonces lo voy a dejar así simplemente. Bueno, ahora la idea es, como te decía, ir arreglando esta expresión. Por lo general aquí te van a salir para cancelar términos, para que de esa forma el límite te quede más fácil de calcularlo. Y aquí lo que podemos hacer es, mira, acá en la parte de abajo, como los exponentes están sumando, podemos utilizar propiedades de la potenciación. Recordemos que cuando los exponentes se suman, quiere decir que
la potenciación se está multiplicando de la siguiente manera. Miremos a ver. Nos queda límite cuando n tiende a infinito. Siempre hay que escribir el límite, o sea, hasta que no lo calculemos, siempre hay que escribirlo, ¿no? No hay que dar por hecho que el límite está ahí, no, porque te pueden bajar puntos en la presentación de los trabajos o exámenes. Bueno, entonces 2 elevado a la n, como te decía, aquí la idea es mirar que se puedan cancelar términos. Entonces aquí nos quedaría 2 elevado a la n por 2 elevado a la 1, ¿sí? Entonces cuando tenemos este tipo de expresiones que tienen la misma base, por propiedad de la potenciación, los exponentes se suman como está de esta manera. Entonces, ¿por qué nos lo separamos de esta forma? Porque aquí podemos cancelar 2 elevado a la n sobre 2 elevado a la n. Podemos cancelar ese término. Entonces veamos. Nos quedaría, podemos cancelar este término con este término. Y viene quedando límite cuando n tiende a infinito. En la parte de arriba, pues quedaría 1. No podemos dejar nada, o sea, podemos dejar el vacío ahí, nada. Quedaría 1 sobre 2 elevado a la 1, que pues es realmente 2. Bueno. Y mira que este límite pues ya es súper fácil, es el límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre 2, el límite de una constante es esa misma constante, o sea que nos da un medio, ¿sí? Un medio es 0,5, claramente un medio o 0,5 es menor que 1, que es lo que nos interesa. Entonces vamos a mirar allá las tres opciones. Recuerda, nos dio menor que 1. Según estas tres condiciones, entonces sería la primera opción cuando nos da el límite menor que 1, entonces la serie es absolutamente convergente. Entonces podemos decir que esta serie converge. Muy bien. Y bueno, ahí quedaría determinado el ejercicio. Vamos a utilizar el criterio del cociente. Y para usar ese criterio del cociente debemos calcular este límite, el límite cuando n tiende a infinito de esta expresión, ¿sí? Mirar qué nos da, y aquí estarían las condiciones. Si el límite, bueno, nos da un número menor que 1, la serie va a ser convergente. Si el límite da mayor que 1 o infinito, la serie diverge. O si da exactamente 1 el límite, entonces el criterio no es concluyente. Bueno, entonces, bueno, vamos a calcular este límite. Necesitamos, mira, el término a n más 1 y bueno, el término a sub n es el que está ahí. Veamos cuánto nos da ese límite. Entonces queda, bueno, límite cuando n tiende a infinito, valor absoluto del término a sub n más 1 sobre el término a sub n. El término a sub n más 1 es el siguiente al término a sub n. Este de aquí, este es el término a sub n. Entonces, el término a sub n más 1 es simplemente siempre donde está la letra n, en este caso la letra n, se le suma 1 y ya, es simplemente siempre donde tenga la letra n le sumas 1 y nos queda n más 1. Ojo aquí es importante el paréntesis porque el factorial quedaría acá. Entonces el término n más 1 factorial. Esos dos términos los reemplazamos en el límite y vamos a mirar qué nos queda. Bueno, entonces aquí nos quedaría el término a sub n más 1, queda acá arriba en el numerador. Factorial acá. Bueno, queda un poquito aquí factorial sobre todo esto sobre el término a sub n, n factorial. Valor absoluto. Bueno, realmente la verdad es que el valor absoluto en este caso pues no es necesario porque aquí el factorial nunca va a ser negativo y además está aquí 1 sobre factorial. Entonces esta expresión que está dentro del valor absoluto
siempre va a ser positiva, mejor dicho, nunca va a ser negativa, siempre va a ser positiva, así que pues podemos quitar, si lo ves bien, si te parece bien, podemos quitar el valor absoluto, no es necesario ya escribirlo, ¿sí? Porque de acuerdo a la expresión, se sabe que siempre va a ser positiva esa expresión de ahí. Bueno, ahora empezamos a calcular este límite, empezamos a arreglar esta expresión para que nos quede más fácil calcular el límite. Y lo primero que podemos hacer aquí es multiplicar extremos por extremos y medios por medios, o ley de la oreja que también se le llama. Entonces, este extremo, que sería 1 por n factorial, quedaría en el numerador. Al multiplicar por 1, pues nos da lo mismo, n factorial, sobre n más 1 factorial por 1, pues nos da n más 1 factorial, quedaría en la parte de abajo, en el denominador. Y colocamos el límite. Hay que colocar el límite, no hay que dar por sentado que asumir que ahí está, no. Debes colocarlo porque si no lo escribes, te puede bajar puntos en la presentación de tus trabajos. Bueno, ya tenemos esta expresión aquí. Y aquí la idea siempre va a ser poder cancelar términos, a tanto bueno, en el numerador y en el denominador. Cuando se trabaja con los factoriales, la recomendación es utilizar la definición de factorial, del número factorial, y desarrollar el factorial parcialmente para mirar cómo se podría cancelar. Miremos aquí. Entonces, bueno, límite. Entonces, mira, n factorial por definición del factorial nos quedaría 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 5 hasta, bueno, 3 puntos suspensivos por n hasta el número que dé, pues en este caso que es n. Esa es la definición de factorial. Y en la parte de abajo, entonces, lo mismo, sería 1 por 2 por 3 por 1, 2, 3 hasta n, y como es el número siguiente al n, que sería el n más 1, entonces por el término n más 1, el siguiente. Eso es por definición de factorial. Sí, estos ejercicios de factorial para este criterio los debes desarrollar de esta manera. ¿Sí? Bueno, se hace eso porque mira, aquí van a quedar expresadas todas multiplicaciones y eso nos va a permitir cancelar todos estos términos hasta el término n con todos estos términos, mira. ¿Sí? Y entonces nos queda límite. La parte de arriba pues se cancelaron todos los términos, pero debemos dejar un número, pues sería el número 1. Y en la parte de abajo quedaría solo el término n más 1. Entonces mira que ya la expresión ha quedado bastante simplificada, ya ha desaparecido al menos el término del factorial. Y aquí ya queda mucho más fácil calcular este límite. Ya es más fácil. Entonces límite, cuando n tiende a infinito de 1 sobre n más 1, esto va a dar 0. ¿Por qué? Recordemos ese cálculo de límites. Si nosotros reemplazamos aquí el infinito, al sumarle 1, pues la verdad no le estamos sumando prácticamente nada, pero de todas formas sigue dando infinito, sigue dando un número supremamente grande, un número inmensamente grande, y el 1 dividido entre un número supremamente grande, entonces ya podemos calcular el límite ahí, nos da 0. Ese límite tiende a 0, ¿sí? De esta expresión. Ese es el análisis que se hace ahí. Recuerda, el 1 sobre un número extremadamente grande, el n, asumimos que es un número muy grande, y pues ahí daría 0. Lo que nos interesa es mirar este número, si es menor que 1, mayor que 1, pues no nos dio 1 exactamente, pero entonces este número claramente es menor que 1, y ahí ya podemos decidir con las condiciones del criterio del cociente. Veamos. Entonces, según ese límite nos dio 0, es menor que 1, claramente es menor que 1. Entonces la serie es absolutamente convergente.
esta serie entonces converge. Y bien, ahí ya quedaría terminado este ejercicio. Resolver el ejercicio utilizando el criterio del cociente o criterio de la razón o criterio de Allenberg. Para usar este criterio debemos calcular este límite, el límite cuando tiende a infinito de esta expresión, valor absoluto, del término a su n más 1 sobre el término a su n. Y mirar pues que nos da el límite. Si ese límite da un número que sea menor que 1, entonces vamos a decir que la serie converge. Si el límite da un número que es mayor que 1 o nos da infinito, la serie entonces diverge. Y si el límite da 1, exactamente 1, entonces el criterio, la verdad, no decide, no es concluyente. Bueno, entonces vamos a calcular este límite para esta serie. Y de acuerdo a lo que nos dé el límite, pues ya podemos decir si converge, diverge o no se puede decidir. Bueno, entonces queda límite cuando n tiende a infinito, valor absoluto del término a su n más 1 sobre el término a su n. Este término, el término a su n, es el mismo término que te dan aquí en la serie. Sería todo este es el término a su n. Y el término a su n más 1 es simplemente en toda parte donde aparezca la n le sumamos 1, ¿sí? Pero entonces aquí sí toca tener mucho cuidado en la escritura, vamos a utilizar unos paréntesis. Entonces, por ejemplo, ahí está n elevado a la 2, entonces queda n más 1 elevado a la 2. Acá quedaría 2 elevado a la n más 1, entonces lo podemos escribir así. Ese queda n más 1 más 1, que sería el 1. Este 1 que queda acá sería este 1, ¿sí? Entonces no confundamos que ese va a ser ya el término n más 1. Pilas con eso, ¿vale? Sobre 3 elevado, ahí pues que quedaría n elevado a la n más 1. Ese sería el término n más 1. Y entonces lo que hacemos es reemplazar aquí en el límite. Veamos cómo nos queda. Bueno, aquí hay varios términos. Y abajo el término a su n, que sería el mismo de la serie. Todo esto en valor absoluto. Bueno, muy bien. Ahora lo que debemos hacer es empezar a arreglar toda esta expresión para que quede más fácil calcular el límite. Lo primero que podemos hacer es multiplicar extremos y medios. Este extremo de acá multiplicado por el de acá. Y medios sería estos de aquí. O ley de la oreja también que se le llama. Además, de una vez voy a hacer algo aquí. Mira que aquí realmente queda n más 1 más 1. Quitando este paréntesis, realmente nos va a quedar n más 2. Nos vamos a ahorrar ese pasito ahí, ¿vale? De una vez lo vamos a escribir como n más 2. Entonces, bueno, voy a escribir primero lo que queda y luego escribimos el término de límite para que quede bien centradito el límite ahí. Vamos con los extremos. Entonces queda, a ver, sí, coloquémoslo tal cual como está ahí. Te decía antes que acá queda n más 2 de una vez. Por el extremo de abajo que sería 3 elevado a la n. Ahora vamos con los del centro o los medios que se les llama. Que sería 3n más 1 por
el medio de acá, que sería n a la 2 por 2 elevado a la n más 1. ¿Sí? Todo esto en valor absoluto. Y ahora sí, pues ya colocamos el término del límite bien centradito ahí. El límite hay que irlo escribiendo hasta lo último, hasta la última parte donde ya pues se habla el límite. Aquí lo que estamos haciendo es arreglar esta expresión. Bueno, ya teniéndolo aquí, la idea siempre va a ser en esta parte es cancelar algunos términos que hay en el numerador y en el denominador. Y vamos a utilizar algunas propiedades aquí. Por ejemplo, aquí propiedades de potenciación, como los exponentes están sumando, esto lo podemos separar. En cada una de estas, que los exponentes se suman, lo separamos usando la propiedad de la potenciación. Sí, bueno, hagamos eso primero para ver qué nos queda. Y ahí vamos arreglando. Bueno, otra cosita aquí, mira que lo del valor absoluto lo podemos quitar porque todas estas potencias, estas potencias van a ser positivas. Y al multiplicarlas y dividirlas también va a dar un número positivo. O sea que esto nunca va a dar un número negativo. Y al ser siempre positivo, pues si lo sacamos del valor absoluto va a dar positivo, obviamente. Entonces no es necesario, la verdad, dejar el valor absoluto aquí. Entonces lo vamos a dejar aquí en el siguiente paso, sin valor absoluto. Bueno, miremos este a ver si lo podemos arreglar de otra forma. Por ahora dejémoslo ahí. Entonces, aquí nos queda 2 elevado a la n por 2 elevado a la 2, por propiedades de la potenciación. Igual base, se suman los exponentes. Hacemos eso porque vas a ver que nos va a permitir cancelar términos. Bueno, este queda igual, 3 a la n. Y acá, bueno, nos queda 3 a la n por 3 a la 1. Por 2 n a la 2 por 2 a la n por 2 a la 1. Y ahí vemos cuáles términos se pueden cancelar. Por ejemplo, este aquí, mira. 2 a la n, 2 a la n. 3 a la n, 3 a la n. Bien, dejémoslo hasta ahora ahí, ¿vale? Hasta ahora dejémoslo ahí nomás. Para no acelerar mucho ahí. A veces uno quiere como cancelar más términos de la cuenta y lo que hace a veces es equivocarse por acelerarse un poco ahí. Mira, aquí nos da 2 elevado a la 2, nos da 4. Aquí nos da, bueno, 3 elevado a la 1, pues nos da 3, n a la 2, y 2 elevado a la 1, pues nos da 2. Entonces, aquí se va a poder cancelar este de aquí, 4 sobre 2. Igual lo pudiste haber cancelado acá arriba. Si lo ves, pues claro ahí, lo cancelas. Y si no, hacemos este paso adicional, como para estar más seguros. Así que arriba aquí nos queda 2 y aquí 1. Bueno. Sigo escribiendo el límite porque hasta ahora la verdad es que no hemos calculado el límite, simplemente estamos arreglando la expresión. Este 2 lo voy a colocar al inicio, ¿vale? Queda mejor ahí. Y a ver qué nos va quedando aquí. Abajo nos quedaría este 1, ya es necesario colocarlo, nos quedaría 3n a la 2. Bueno, se ha reducido bastante la expresión. Pero entonces, la verdad es que esta potencia aquí sería bueno que la desarrollemos de una vez. ¿Sí? Este binomio al cuadrado lo vamos a desarrollar. El binomio al cuadrado, entonces nos queda el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo término al cuadrado. Bien. Y aquí vamos de una vez a multiplicar este 2 en cada uno de estos términos, haciendo distributiva, y hacemos el cálculo aquí, ¿sí? 2
2n1, 2n por 1, pues nos da 2n, y aquí 1 a la 2, ya, 1 de una vez. Entonces, en el numerador nos queda 2n a la 2 más este 2 por este 2 nos da 4n, más 2 por 1 nos da 2, y en la parte de abajo nos queda 3n a la 2. Ok, bueno, ahí vamos. Todavía no hemos calculado el límite, estamos arreglando ahí todavía. Ahora lo que hacemos es, este denominador lo podemos separar en cada uno de estos términos, por lo que aquí hay una suma. Propiedades del álgebra, procedimientos algebraicos. Y nos viene quedando así. Bueno, y podemos cancelar términos. Este término se nos cancela. Aquí vamos a utilizar propiedades de la potenciación. El exponente de este es 1, así que se cancelaría una n de acá con una n de acá. El último término sí quedaría tal cual. Y nos queda 2 tercios, 4 sobre 3n. Ahí se canceló una n de abajo, o por propiedades de la potenciación te quedaría abajo n. Y este quedaría igual. Bueno, ahora sí, ya vamos a calcular el límite. Por propiedades de los límites, podemos separar el límite en cada uno de estos términos, ya que están sumando, y porque también cada uno de estos límites por separado existen. Entonces sí podemos utilizar la propiedad de los límites. Eso quiere decir que este límite de acá tiende a 0. ¿Por qué tiende a 0? Porque como n tiende a infinito, el término de acá va a ser un número supremamente grande, o sea, n elevado a la 2 va a dar un número muy grande, multiplicado por 3 va a dar mucho más grande, y un número pequeño sobre o dividido entre un número muy grande, la tendencia es a 0, ¿sí? El mismo razonamiento se hace en este de aquí, así que aquí también tiende a 0. Y en el de acá, pues es otro tipo, porque mira que aquí en este término no aparece la letra n, o sea que sería el límite de una constante. Y el límite de una constante es la misma constante, es el mismo número, o sea que este límite tiende a 2 tercios. Así que, bueno, nos daría ya aquí sí ya no escribimos la expresión del límite porque ya lo hemos calculado. Nos quedaría 2 tercios más 0 más 0. Y todo eso pues da 2 tercios. No es necesario escribir estos ceros. Ese sería el resultado de ese límite. 2 tercios, eso nos da como 0 y algo, 0 punta y algo. Obviamente es menor que 0, que es lo que realmente nos interesa. Ese número es menor que 1, menor que 0 no, menor que 1, que es lo que nos indica el criterio que debemos comparar con el número 1. Entonces es menor que 1. Y ya teniendo este dato, vamos acá, entonces este límite nos dio menor que 1, entonces la serie es absolutamente convergente. Podemos concluir entonces que esta serie converge. Y bueno, ahí ya terminaríamos el ejercicio. Y bueno, esta serie la vamos a resolver usando el criterio del cociente, o también conocido criterio de la razón o criterio de D'Alembert. Para usar este criterio debemos calcular este límite, el límite cuando n tiende a infinito de esta expresión, el valor absoluto, el término a su n más 1 sobre el término a su n. Mirar qué nos da ese límite. Si el límite da menor que 1, entonces la serie converge. Si el límite da mayor que 1 o nos da infinito, la serie diverge.
Y si ese límite da igual a 1, el criterio no es concluyente. Entonces vamos a calcular este límite. Miremos acá, entonces nos queda límite cuando n tiende a infinito, valor absoluto del término a su n más 1 sobre el término a su n. Bien, el término a su n es el mismo término que te dan en la serie, sería este de aquí. Y el término a su n más 1, lo voy a escribir por acá, es simplemente a este término a su n, donde está la letra n, le sumas 1. Lo arreglamos de la siguiente forma. 2n más 1 sobre, aquí, n más 1 factorial. Aquí es muy necesario el paréntesis, ¿sí? Porque sería todo el término con el factorial. Y bueno, esos términos los reemplazamos en el límite. Miremos cómo nos queda. Entonces acá el término a su n más 1, que sería ese que nos dio ahí, sobre el término a su n, nos queda 2 elevado a la n factorial, valor absoluto, todo encerrado en valor absoluto. Bueno, aquí el valor absoluto, la verdad, no va a ser necesario, porque toda esta expresión nunca va a ser negativa, siempre va a ser positiva. El factorial no va a ser, sí, o sea, el factorial siempre va a ser positivo, estos factoriales. Y estas exponenciales también van a ser siempre positivas. Porque n tiende a infinito y iniciamos en n igual a 0 hasta infinito. Entonces la verdad es que no va a ser necesario el valor absoluto. Pero bueno, vamos a arreglar primero aquí para que miremos aquí esta parte. Multipliquemos. Aquí vamos a arreglar esta expresión para poder calcular el límite. Vamos a multiplicar estos extremos y estos medios, o ley de la oreja también que se le llama. Nos quedaría, bueno, límite. Hay que seguir escribiendo el término límite. No podemos dar por sentado que está ahí. Bueno, los primeros extremos sería 2 elevado a la n más 1 por n factorial. Entonces simplemente los multiplicamos por n factorial. Sobre n más 1 factorial por 2 elevado a la n. Lo dejamos expresado. Bueno, como te decía, pues no es necesario ya escribir la expresión de valor absoluto. Todos estos términos van a ser positivos, entonces lo podemos dejar así. Bueno, ahora, la idea aquí, ya teniéndolo de esta forma, la idea siempre va a ser poder cancelar términos que estén en el numerador y en el denominador. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. En esta primera potenciación aquí, vamos a utilizar propiedades de la potenciación. Como aquí los exponentes están sumando, podemos separarlo en dos términos. Ahorita lo miramos. Entonces, eso sería lo primero ahí. Vamos haciéndolo de una vez. Mira que hay que seguir escribiendo el límite porque todavía no lo hemos calculado. Estamos arreglando la expresión para poder calcularlo de una manera más sencilla. Entonces, por propiedades de la potenciación nos quedaría 2 elevado a la n por 2 elevado a la 1. Recordemos que si tenemos la misma base, los exponentes se pueden sumar y quedaría esta expresión. Lo que hacemos es separarlas. Bueno, ahora por n factorial. Aquí, cuando te aparecen los factoriales, en esta parte de serie, siempre debes desarrollarlo de acuerdo a la definición de factorial. La definición de factorial sería que vamos multiplicando 1 por 2 por 3 y así sucesivamente hasta llegar a ese número, al número n. Y ya pues ya no es necesario colocar el factorial. Esa es la definición de factorial, es el desarrollo ahí. En el
acá en el denominador hacemos, bueno, en la parte del factorial hacemos lo mismo. Y este sí lo dejamos igual, 2 elevado a la n. Lo voy a colocar al inicio, no importa porque como aquí se está multiplicando, no importa el orden ahí. Entonces lo colocamos acá, 2, quedó muy... Quedaría 2 elevado a la n por... Y desarrollamos este factorial, n más 1 factorial. Nuevamente iniciamos 1 por 2 por 3 por, como este n más 1 es el término siguiente a n, entonces llegaríamos hasta n y luego seguiríamos con el término n más 1. Hasta ahí quedaría desarrollado este factorial. Ya visto de esta manera, ahí sí es más claro ver cuáles términos podemos cancelar. El primer término que podemos cancelar es este 2 elevado a la n. Y con los factoriales podemos cancelar todos estos términos con estos términos hasta n. Solo quedaría el último de acá, n más 1. Entonces viene quedando así. Hay que seguir escribiendo el término de límite, hasta ahí no hemos calculado el límite. Entonces nos queda 2 elevado a la 1, pues 2, simplemente 2. Y en el denominador solo queda n más 1. Bueno, ya mira, se simplificó bastante esta expresión que damos aquí. Y esta expresión es mucho más fácil de calcular el límite, allá lo podemos calcular. N tiende a infinito, entonces asumimos que esta n es un número supremamente grande. Si le sumamos 1, pues no le afecta mucho, sigue siendo un número supremamente grande, un poquito más grande. Y un número pequeño, como es el 2, dividido entre un número supremamente grande, repito esa parte ahí, un número pequeño, como es el 2, dividido entre un número supremamente grande, ese límite nos va a dar 0, ¿sí? Nos va a dar 0. Es inmediato ahí el límite con ese análisis y claramente ese 0 pues obviamente es menor que 1. Y ya con ese resultado podemos mirar las tres condiciones para el criterio del cociente. Veamos. Entonces, el límite cuando da, aquí nos dio 0, claramente es menor que 1, entonces la serie es solamente convergente. Esta serie converge. Y ya, bueno, ahí ya quedaría terminado el ejercicio. Bueno, te agradezco la atención, espero te haya sido útil esta explicación y nos vemos en el siguiente video. Gracias y hasta pronto.